Dios te bendiga en este día, Dios te guarde. Quiero compartir esta palabra que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 3 y dice el encabezado: predicación de Juan el Bautista. Dice así en el nombre de Jesús: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego, que nunca se apagará. Bendito es el Señor. Estas escrituras me llamaron mucho la atención y quise compartirla porque la palabra de Dios es hermosa y uno aprende tantas cosas, y es bueno no quedarse con eso, sino también poderlo compartir con otros. Aquí vemos cómo empieza el ministerio de Juan el Bautista. Primeramente, Juan el Bautista fue un hijo que tuvo sus padres en su vejez. Sus padres no podían tener hijos, y a pesar de eso ya eran mayor, eran viejos, eran prácticamente ancianos, y Dios, no importando la edad, no importando la dificultad o la esterilidad, Dios obró de una manera poderosa y especial y le dio ese hijo a Zacarías y a su esposa. Zacarías era un sacerdote. Pero vemos, aleluya, que en ese tiempo que el Señor le da a su hijo y promete lo que iba a hacer con él, que él iba a ser el que abriera el camino para el Mesías, que iba a limpiar el camino, iba a traer el corazón de los padres a los hijos, el de los hijos a los padres. Todo eso Dios se lo prometió. Y vemos que su palabra se cumplió, y al pasar de los tiempos, este hombre comienza su ministerio. Su ministerio era preparar el corazón del pueblo, preparar el camino al Mesías, porque el Mesías ya estaba en la tierra. Bendito sea el Señor. Y dice aquí las escrituras que Juan comenzó a predicar en el desierto. Juan no estaba predicando en las multitudes, en lugares vistos por personas. No, él estaba predicando en el desierto. Bendito es el Señor. Pero el desierto no estaba solo, porque más adelante vamos a ver cómo la gente iba hacia donde él estaba para escuchar la palabra y para ser bautizado. Pero vemos que Juan estaba en el desierto predicando la palabra del Señor, predicando el evangelio, y la primera palabra de su mensaje era arrepentidos, arrepentidos. Y cuando hablamos de la palabra arrepentirse,
vemos que esa palabra no solamente es sentir un sentimiento de dolor, de pena, de tristeza en tu corazón por las cosas que tú hayas hecho mal. No, la palabra arrepentirse lleva una acción, porque aparte de que tú te sientes triste por tu pecado, de que tú te sientes mal, tú tienes que hacer una acción de cambiar, de pasar de lo malo a hacer lo correcto, a hacer lo que a Dios le agrada. Tú tienes que hacer un cambio de dirección. Si tu dirección era irte al pecado, a las cosas que a Dios no le agrada, a las cosas que te hacen daño espiritualmente y moralmente, ahora después que tú te arrepientes, tienes que cambiar de dirección, tienes que coger un nuevo rumbo. Bendito es el Señor. Por eso en otras escrituras vemos que también cuando se dice arrepentíos, también lo que sigue es convertíos. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, después que tú te arrepientes, tienes que convertirte. ¿Convertirte a quién? Convertirte a Cristo y dejar tu vieja vida. Entonces Juan estaba diciendo arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando nos ponemos a estudiar y a indagar, nos damos cuenta que este fue el primer mensaje de Juan el Bautista y que también ese mensaje lo predicó Cristo. Cristo también le decía a la persona, lo primero que él empezó a hablar en su ministerio fue arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. También vemos que los apóstoles predicaron esa misma palabra y le decían a las personas, arrepentíos, acérquense al Señor y cambien su vieja manera de vivir. También vemos que después que Cristo resucitó, lo primero que le dijo a sus discípulos fue que fueran, predicaran el evangelio del arrepentimiento. Siempre esta palabra tiene que estar en la boca del hombre y de la mujer de Dios. Este es el mensaje que Dios quiere que su pueblo hable. También vemos en la palabra que el primer sermón de Pedro fue hablando del arrepentimiento. Vemos que el primer mensaje de Pablo fue hablando del arrepentimiento. Si todos ellos predicaron el arrepentimiento, ¿por qué tú y yo no lo queremos hacer? ¿Por qué tú y yo no queremos hablar del arrepentimiento? Porque nos sentimos que nos aíslan, nos sentimos que nos rechazan, porque cuando tú hablas de arrepentimiento, cuando tú hablas de que las personas tienen que dejar su mala vida y venir a Cristo, tú sabes que tú vas a recibir rechazos, tú sabes que tú vas a recibir odio, desprecio. Y por eso es que muchas personas hoy en día, muchos predicadores, no quieren predicar el arrepentimiento, porque no quieren ser rechazados, porque no quieren ser vituperados, porque no quieren ser despreciados y aislados. Bendito es el Señor. Pero vemos que Juan, aleluya, comenzó su ministerio hablando del arrepentimiento. Él no empezó con palabras suaves, acariciando el pecado, ocultando las cosas malas que estaba haciendo el pueblo, con un romanticismo. No. Juan no vino con romanticismo, él vino con una palabra fuerte, con una palabra directa, con un mensaje contundente contra aquella generación que se encontraba en ese lugar. Bendito es el Señor. Y seguimos leyendo aquí que dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo se acercó el reino de los cielos? Porque Cristo ya había nacido, Cristo ya estaba en la tierra. El Rey de Reyes y Señor de Señores ya estaba en la tierra, pero muchos ni se daban cuenta. Los mismos judíos, los mismos fariseos, los saduceos, los sacerdotes y todos los ancianos del pueblo, los que conocían la ley, ni siquiera se enteraron ni se dieron cuenta que tenían al Rey de Reyes ahí en medio de ellos. Ni siquiera se percataron que el reino de los cielos se le había acercado. Bendito es el Señor. Y tuvo que venir Juan a darle una palabra directa, a predicarle un mensaje sencillo pero contundente y directo al corazón, cuando le decía arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice la palabra que en el verso 3, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. O sea, Juan el Bautista fue
el hombre que Dios predestinó para que preparara el camino, el hombre del cual se había hablado siglos antes a través del profeta Isaías. Isaías había profetizado la venida de Juan el Bautista desde antes de Juan el Bautista nacer. Y él fue el que preparó el camino del Señor y enderezó la senda. Hoy en día, amados, usted y yo también tenemos que preparar el camino para la venida de Cristo. Cristo va a venir. Cristo pronto vendrá a buscar su pueblo. Pero ¿qué usted y yo estamos haciendo para preparar el corazón de las personas? Es que usted está predicando. Es que usted está dando testimonio con su propia vida. Es que usted está haciendo algo para que su familia venga a Cristo. Es que usted está haciendo algo para el reino de los cielos, para enderezar la senda, para allanar el camino, para pregonar el evangelio, porque Cristo va a venir. Y ese mismo ministerio que se le fue entregado a Juan el Bautista también es para nosotros hoy en día. Usted y yo tenemos que preparar los corazones de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestro entorno, hablar del evangelio, predicar la palabra del Señor, porque Cristo viene y se va a llevar a su pueblo al que esté preparado. Bendito sea el Señor. Entonces nosotros tenemos que también tomar ese reto para nosotros, de preparar el camino para el Señor. Bendito Dios. Y el verso 4 dice que Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero en sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Cuando nosotros comenzamos a indagar en las escrituras, también nos damos cuenta que el ministerio de Elías tenía un parecido con el de Juan el Bautista, o viceversa. El ministerio de Juan el Bautista tenía un parecido con el de Elías, pero eso lo vemos en el libro de Malaquías, creo que el capítulo 4, verso 5, donde se había hablado de Juan el Bautista antes de él llegar, y decía la profecía que él se levantaría con el espíritu de Elías y haría que el corazón de los padres vuelva a los hijos y el de los hijos vuelva a los padres. O sea, que el ministerio de Juan el Bautista y el de Elías estaban como similares, a la par, entrelazados. Y no era que Juan estaba imitando a Elías. No era que Juan estaba haciendo lo que Elías hacía porque él quería imitarlo. Porque hace muchos años atrás ya Elías había partido. Dios se lo había llevado en un carruaje de fuego. Pero esto nos da a entender que el ministerio de Juan fue similar al de Elías porque Dios así lo quiso. Fue Dios el que dijo que él se levantaría con un espíritu como el de Elías. O sea, no era que él estaba haciendo copia, porque mucha gente dice, no, porque copian al otro o porque ven esto y lo quieren copiar. Si vemos algo bueno, la Biblia dice que imitemos lo bueno. No está mal copiar, no está mal imitar lo bueno. Pero lo que yo quiero decir aquí es que Juan el Bautista no fue una copia de Elías. Él vino con ese diseño desde antes de nacer. Fue Dios el que dijo que él vendría con un espíritu como el de Elías, con ese poder como el de Elías. Entonces, no fue que Juan estaba haciendo copia de Elías, sino que él tenía ese diseño divino desde antes de él nacer. Vemos también que Elías tenía un cinturón de cuero. Vemos también que Elías se vestía de piel. Bendito Dios. Entonces Juan también tenía ese mismo diseño, ese mismo formato, esa rigidez de la ropa que usaba Juan el Bautista y esa peculiaridad de su comida, de su dieta, nos da a entender que su ministerio fue un ministerio estricto, un ministerio fuerte, un ministerio rígido. Así de rígido como era su apariencia, así mismo él fue con su ministerio. Él no le tuvo misericordia al pecado y no le pasó paño tibio a lo malo. Él fue recto, él fue directo, él fue contundente. Bendito es el Señor. Y fue fuerte contra la idolatría y contra el pecado que cometía el pueblo. Y más los líderes religiosos de aquel entonces. Que ese hombre fue tan fuerte que al mismo rey, al mismo gobernante le dijo,
a ti no te es lícito estar con la mujer de tu hermano. Y por eso, por esa palabra que él dio, a él le quitaron la vida, le arrancaron la cabeza. Este hombre no le tenía miedo a la muerte. Él iba con todo para encima. Bendito es el Señor, porque su ministerio era así de fuerte. Bendito Dios. Y vemos que la dieta de Juan el Bautista era langosta y miel silvestre. Cuando me fui a indagar si la langosta que comía Juan era la langosta de mar, me di cuenta que no. Me di cuenta que como Juan estaba en el desierto, ahí no había mar, ahí no había río, no había nada. Entonces la langosta que él comía era la langosta que se daba en los montes. Bendito es el Señor. Y cuando me puse a estudiar todos los beneficios que tienen esos tipos de langosta y todo tipo de especie de langosta, uno se queda como sorprendido de las especies de langosta que uno ve en la tierra y que uno dice, no, eso no se come. Pero la Biblia, creo que en el libro de Levítico, dice que sí se podía comer esas langostas, que sí se podía comer todo tipo de langosta que hay en la tierra. Bendito sea el Señor. Y uno se queda como que, ¿what? ¿Cómo que esa langostica verde o las otras que se dan, cómo es que eso tiene buenos nutrientes para el cuerpo? Y sí, y mira lo que dice el libro de Levítico 11, 21 al 22. Pero esto comeréis: de todo insecto alado que anda sobre 4 patas, que tuviere piernas, además de sus patas, para saltar con ellas sobre la tierra. De ellos podéis comer estos: la langosta según su especie, la langosta destructora según su especie, el grillo según su especie y el saltamonte según sus especies. Entonces, como Juan el Bautista conocía esta permisión, ahora vemos que él, dice la palabra, que su comida era langosta y miel silvestre. En aquellos tiempos la miel era muy común y se comía mucho, pero la langosta fue que me llamó como la atención. ¿Cómo es que Juan comía grillo? Porque así que le decimos nosotros, saltamonte. ¿Cómo era que él se comía eso? Pero la Biblia lo dice, que sí se podía comer, que sí se puede comer. Entonces me fui a buscar cuál es el porcentaje nutritivo que tiene este tipo de animal, y me di cuenta que tiene 60 o 70% de buenas cualidades. La primera es que tiene calcio, que tiene magnesio, cobre, hierro, fósforo, selenio y zinc. Este tipo de animal llamado langosta aporta B12, ácido fólico, B5, tiene muy pocas calorías, contiene grasas poliinsaturadas y poco colesterol. Se digiere fácilmente y no tiene hidratos de carbono, pero tiene fibra. O sea que mejora la calidad del pelo, las uñas, es bueno para la ingesta, no lleva riesgo de enfermedades ni nada de eso por el estilo. Entonces, junto con la miel silvestre, eso le daba un resultado energético a Juan, vitamínico, nutritivo, energizante, vigorizante y fortalecedor, porque este hombre estaba en el desierto, necesitaba buen alimento, necesitaba buenos nutrientes para poder sostenerse y para también poder predicar la palabra de Dios como lo hacía. Bendito es el Señor. Y ese alimento no era difícil de él poder conseguirlo, no era complicado, porque donde él estaba, ahí él conseguía todo eso, conseguía la miel silvestre y conseguía también la langosta. Bendito es el Señor. Así que ya tengo en mente que cuando yo vea esos pajaritos, no lo voy a ver como que, hey, mira ese pajarito, esa langosta, ni nada de eso, sino que lo voy a ver como algo que Dios permitió que su pueblo también comiera. Eso tiene mucho nutriente, tiene muchas cosas buenas, pero yo personalmente no me lo voy a comer. Yo eso no me lo voy a comer. Pero estudiando
este capítulo de Mateo 3, me di cuenta de muchas cosas importantes, interesantes, que son buenas para uno conocer, para uno saber. Santo es el Señor. Entonces aquí el verso 5 dice: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Aquí nosotros vemos que aunque el mensaje de Juan el Bautista fue fuerte, produjo buenos frutos. El mensaje de Juan el Bautista fue fuerte, fue rígido, pero tuvo buenos frutos, tuvo éxito en su ministerio. Hay personas que podrán decir: no, Juan el Bautista no tuvo éxito, pero están equivocados. Juan el Bautista tuvo éxito porque aunque él estaba en el desierto, no estaba buscando las multitudes. Dice la Biblia aquí en el verso 5 que la gente iba donde él estaba. La gente salía de Jerusalén, de toda Judea y de las provincias de alrededor, e iban donde Juan estaba predicando y bautizando, para ellos ser bautizados. Y dice la palabra que ellos iban confesando sus pecados, reconociendo sus faltas, reconociendo sus errores, y eran bautizados por Juan el Bautista. Bendito es el Señor. Vemos que Juan no iba tras la multitud, pero la multitud iba tras de él. Vemos en la Biblia que la palabra nos dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Juan estaba haciendo la voluntad de Dios y lo demás venía. No importaba que él predicara fuerte, que le dijera a la gente: arrepiéntanse, enderecen sus caminos, bautícense cada uno. No importaba la dureza de sus palabras. Dios, aleluya, hacía que la gente viniera donde él y se convirtiera y se arrepintiera. Muchas personas hoy en día no quieren predicar el evangelio fuerte porque creen que la gente no se va a convertir, o que la gente no lo va a recibir el mensaje. Pero cuando tú tienes un mensaje de parte de Dios, no importa lo fuerte que sea, Dios va a tocar los corazones, porque el que convence de pecado no eres tú, ni soy yo, es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo a través de su palabra. Entonces, a pesar de que su ministerio empezó con palabras fuertes, vemos que Juan tuvo éxito. Bendito es el Señor. Y el verso 7 dice: al ver él que muchos fariseos y saduceos venían a su bautismo, le decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Aquí vemos que esta generación de fariseos y saduceos se creían que porque tenían a Abraham por padre, ellos eran salvos o santos o exonerados del castigo, de la perdición o del infierno. Y Juan le está diciendo en su propia cara: ustedes creen que son hijos de Abraham y que prácticamente no tienen que arrepentirse, pero ustedes son una generación de víboras. Ustedes necesitan arrepentirse porque ustedes son una generación diferente a la generación de Abraham. Los judíos se creían que por Abraham, por ser hijo de Abraham, ya tenían su salvación garantizada. Pero aquí Juan le está diciendo: su salvación no está garantizada. Aunque ustedes digan en su corazón que ustedes tienen a Abraham como padre, ustedes son una generación de víboras. ¿Quién lo enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Porque lo que ustedes están haciendo no es de corazón. Ellos estaban yendo donde Juan, pero no era para arrepentirse de corazón. Porque al Juan estar diciendo que se arrepientan y que se bauticen, los judíos se sentían confrontados por esa palabra. Porque cuando me puse a estudiar, me di cuenta que en el tiempo de Juan, los judíos también hacían bautizo, pero no entre ellos. O sea, no bautizaban a judíos, sino que bautizaban a prosélitos, a personas de otras naciones que querían judaizarse. Entonces ellos lo bautizaban y ya esa persona venía a ser un prosélito, venía a ser un judaizante.
bendito es el Señor, pero ellos mismos como judíos sentían que no tenían que ser bautizados y que no tenían que arrepentirse de nada porque eran hijos de Abraham. Entonces por eso es que vemos que Juan el Bautista le está diciendo, no digan en sus corazones, no piensen en su mente que ustedes son hijos de Abraham, porque yo, Juan el Bautista, le digo que Dios puede levantar de estas piedras hijos a Abraham. Entonces él le está diciendo, no importa lo que ustedes piensen, Dios puede levantar de estas piedras, de personas inconversas, de personas de otras naciones. Dios puede levantarle hijo a Abraham y Dios lo hizo. Hoy en día yo no soy israelita y muchos de los gentiles no somos israelitas ni nada, pero en la fe somos hijos de Abraham, porque la misma fe que tenía Abraham por Dios, la misma fe la tenemos usted y yo, la compartimos nosotros. Entonces estos se creían hijos de Abraham, de descendencia, de raza, de linaje, pero no tenían la fe que tenía Abraham y eran una generación perversa, una generación incrédula, una generación de víboras. Juan el Bautista no tuvo pelo en la lengua para decirle, ustedes son generación de víbora, ustedes no son generación de Abraham, porque ustedes no hacen lo que Abraham hizo, ustedes no tienen la fe que tiene Abraham, ustedes vienen a mí para supuestamente ser bautizados, pero no es porque ustedes sienten arrepentimiento, ustedes tienen que arrepentirse de corazón. Bendito es el Señor. Y mira lo que dice aquí el verso 10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Aquí vemos la continuación de lo que Juan el Bautista le está diciendo. Ustedes son árboles. Ustedes, los líderes religiosos, los fariseos, los judaizantes, los saduceos, todo ese grupo de personas que se encontraba ahí al frente de Juan el Bautista. Ustedes son los árboles, pero ustedes son inútiles. Ustedes no están dando fruto. Ustedes necesitan dar fruto. Por eso Juan el Bautista le está diciendo, por tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortado. Ustedes serán cortados y la hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. O sea, el hacha de Jehová ya estaba puesta sobre ellos, sobre esos fariseos, sobre esos saduceos, sobre esos hombres que se creían los torontontones de la ley. Bendito es el Señor. Dios le estaba diciendo a través de Juan el Bautista, ya el hacha está puesta. El juicio de Jehová, esa hacha representa el juicio justo de Jehová, el juicio divino de Dios contra ellos, contra esos líderes religiosos que no se querían arrepentir de su falta y de su pecado. ¿Por qué Juan el Bautista dice que el hacha está en la raíz y no dijo, no, el hacha está en la rama, el hacha está en el tronco? No, Juan el Bautista le dijo directamente, el hacha está puesta en la raíz. Juan le dijo directamente que el hacha estaba puesta en la raíz. O sea que Dios está yendo a la raíz del asunto, a la raíz del problema. Dios está yendo directamente al meollo del asunto, que eran ellos, los líderes religiosos, que habían puesto carga, que no iban, que habían puesto mandamiento de hombre, que no estaban llevando la palabra como Dios quería y estaban creyéndose los reyes y señores del pueblo religiosamente. Entonces Dios le está diciendo a través de Juan el Bautista, ya el hacha está preparada para cortar a esos árboles de raíz. Y cuando vemos la historia de Nabucodonosor, si comparamos esa historia con esta parte, nos damos cuenta que Dios tuvo misericordia de Nabucodonosor, porque a él, a pesar de que era un hombre politeísta, que tenía muchos dioses, un hombre que llegó a ser el rey de toda esa nación, de todos esos pueblos que Dios lo había puesto en las alturas. Este hombre, siendo pagano, Dios lo usó y Dios tuvo misericordia y le dijo a través del ángel que escuchó Nabucodonosor de esa voz, que lo iban a cortar de la tierra, pero que iban a dejar su tronco, sus raíces,
Y a Nabucodonosor se le dio la oportunidad de arrepentirse, se le dio la oportunidad de volver a tener memoria, porque se le puso su memoria como un animal. Él estuvo 7 años como un animal, pero después fue restituido a su reino. Pero vemos que con estas personas, con estos fariseos, con estos religiosos, no se tuvo misericordia. ¿Por qué? ¿Por qué no se tuvo misericordia con ellos? Porque ellos conocían la verdad y la habían torcido. Ellos habían torcido la verdad, ellos habían torcido la justicia, eran muy injustos, eran muy estrictos, demasiado rígidos y se creían los apartados, los separados del pueblo, los sumos sacerdotes, los santos. Bendito es el Señor. Entonces aquí el Señor le está diciendo a través de Juan el Bautista que ya el hacha estaba puesta para cortarlo a ellos, porque ellos eran árboles inútiles. En la Biblia nos encontramos que hay una historia, creo que era una parábola, donde habla que habían árboles que estaban utilizando la tierra, pero no estaban dando fruto. Entonces se le dieron tiempo y tiempo para que esos árboles dieran fruto, y pasaba el tiempo y nunca daban fruto. Entonces el Señor mandó a cortarlo, a quitarlo de la tierra, porque no quiere que inutilicen su tierra. Entonces nosotros estamos en los caminos del Señor, que representa la tierra, vamos a decir. Nosotros somos árboles. Si estamos en la tierra, en el Evangelio de Dios, en el reino del Señor, pero no estamos dando fruto, estamos inutilizando la tierra, estamos inutilizando un espacio que otro árbol puede ser plantado y dar fruto. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Dar fruto a través de la palabra, a través de las escrituras, a través del arrepentimiento que predicó Juan el Bautista, a través de la conversión a Cristo, a través de entender de que el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Y tenemos que dar fruto, porque si no, esa misma palabra se va a cumplir en nosotros. Se va a cumplir de que el hacha está puesta a la raíz para cortar de raíz. Y una cosa que cuando tú sacas algo de raíz, ya eso no vuelve a dar fruto, ya eso no vuelve a crecer. Pero si tú dejas el tronco, eso con el tiempo puede crecer, puede dar fruto y todo. Pero si tú lo quitas de raíz, ya es definitivamente. Y mira lo que dice el verso 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, y su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y la paja será quemada en el fuego, que nunca se apagará. Aquí vemos que Juan le está diciendo, yo solamente puedo bautizarlo en agua, para que ustedes se arrepientan, pero detrás de mí viene uno que yo no soy digno ni de desatar su calzado, ni de llevar el calzado que él lleva. O sea que yo soy menor que un sirviente, yo soy menor que un siervo, yo soy menor que un servidor. Yo ni siquiera puedo desatar el calzado de sus pies, porque los servidores le quitan el calzado de sus pies a los maestros. Los servidores están ahí como para ayudar, para llevar, para honrar. Y si lo llevamos al tiempo de antes, era así, que al maestro le lavaban los pies, le quitaban las sandalias, le llevaban las cosas, lo ayudaban, estaban ahí para servir, para hacer lo que el maestro dijera. Pero Juan le dice a la multitud que se encuentra en ese lugar, yo no soy digno ni de desatar el calzado de sus pies. O sea, reconociendo el poderío, la grandeza, la majestad y la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús de Nazaret, reconociendo que él no podía ni siquiera igualarse a él ni hasta los tobillos, porque muchos decían, maestro, mira, Juan está allí bautizando y Juan está haciendo discípulo allí, allá. Y Jesús le decía que se tranquilizaran a los discípulos. Esa era la misión de Juan el Bautista, bautizar. La misión de Juan el Bautista era predicar y preparar el camino a Jesús. Bendito es el Señor. Entonces, Juan reconoce
que no puede ni siquiera quitarle el calzado de sus pies, y que Jesús, el que vendría detrás de él, era capaz de bautizarlo en Espíritu Santo y fuego. El bautismo, aleluya, del Espíritu Santo solamente lo da Dios, solamente lo da el Señor. Y cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú conoces todas las cosas, dice la Biblia. Que el Espíritu Santo te hará saber lo que hay en el corazón de Dios y te lo hará saber. Entonces, cuando hablamos de fuego, el fuego quema, el fuego purifica, el fuego limpia, el fuego rompe los yugos, pudre los yugos. Bendito es el Señor. Entonces, Espíritu Santo y fuego, espíritu de verdad, espíritu de integridad, espíritu de santidad, espíritu de temor de Dios. Y el fuego de Dios que quita todo lo que a Dios no le agrada. Por eso dice el verso 12, que su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo y quemará la paja. O sea, el fuego, ese bautismo que incluye Espíritu Santo y fuego, ese fuego quemará la paja del trigo la quemará y recogerá en su era el trigo. El trigo tiene una paja que cuando se está trillando, que cuando se está limpiando, esa paja se vuela por el viento y se reúne en una esquina y se quema, porque la paja no sirve para nada. La paja no alimenta, la paja no sirve para nada, lo único que alimenta es el trigo. Entonces, el que no está dando fruto, el que no tiene trigo, solamente es paja, será quemado con ese fuego que habla las Escrituras. Y dice que su fuego nunca se apagará. O sea, está hablando de algo que va más allá de lo terrenal, sino que va a lo espiritual. Un fuego que nunca se apaga, el fuego del infierno, el fuego del lago de fuego, que dice las Escrituras en Apocalipsis. O sea que la sentencia que Juan el Bautista está dando aquí es algo que va más allá de lo terrenal o de lo secular, sino algo que va a lo espiritual, refiriéndose al infierno. En el infierno el fuego no se apaga y el gusano nunca muere. Así que esta lectura fue muy interesante para mí y aprendí muchas cosas. Yo sé que para ti también puede ser de bendición. Tenemos que imitar a Juan el Bautista. ¿En qué sentido? No pasarle paño tibio al pecado, no romantizar el evangelio, ir de frente, ir directo, con una palabra de arrepentimiento, diciéndole a las personas que tienen que acercarse a Dios, que tienen que buscarle a Dios, y que la raíz de todo árbol que no da buen fruto será cortada. Y lamentablemente el que está inutilizando la tierra será cortado, será desarraigado y será quemado como paja. Así que nada, espero que esta palabra sea de bendición para tu vida como lo fue para la mía. Dios te bendiga en este día y Dios te guarde.